Hola, estimados estudiantes de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. Quiero presentarles en esta primera sesión de nuestro seminario 1 algunos elementos básicos de lo que llamamos el planteamiento del problema de investigación. ¿Sí? Ustedes están ingresando a un proceso que les va a tomar en realidad 2 semestres y algo más después del segundo semestre, que los llevará por el proceso de montar una tesina, que es un requisito fundamental de su bachillerato, y luego, posteriormente, una tesis de licenciatura, ¿no? En gestión. Eso es parte de su último año de estudios, y nosotros vamos a empezar ya en esta semana con lo que viene a ser el diseño del planteamiento del problema de investigación. Ustedes pertenecen a la nueva ley universitaria y por eso es que está esta diferencia bien importante entre tesina y tesis, ¿no? Antes solo contábamos con tesis y ahora vamos a trabajar con estas dos partes, digamos, ¿no? Lo que es ahora la tesina, antes era el planteamiento de, digamos, de los componentes más bien teóricos, contextuales y diseño metodológico de la tesis, ¿no? En realidad todas las partes van a ser contempladas, pero con un enfoque distinto que vamos a ir desarrollando en los dos seminarios, ¿ya? En este primer seminario vamos a tener entonces un resultado, que va a ser un trabajo exhaustivo de investigación, que va a concluir como en un diseño que puede ser perfectamente presentado y sustentado, y que sea el insumo fundamental de lo que luego vendrá a ser su tesis de licenciatura en el seminario de investigación 2. Bien, entonces para arrancar este proceso, ¿no? Como les digo que es más de un año, en realidad les tomará pues 13, 14 meses y hasta que sustentan quizás algo más, ¿no? Para empezar con esto, vamos ahora a ver un poco esta primera parte, que es el planteamiento del diseño de investigación. Ustedes luego van a tener toda esta parte referida más bien a la construcción de un estado del arte, un marco teórico, ¿no? Un marco contextual, todo eso se va a hacer también en el seminario, se va a evaluar, calificar. El producto final, su tesina va a contemplar todo este conjunto de aspectos. Haremos también algún alcance sobre las cuestiones metodológicas, ya pensando en el seminario 2, aunque esa parte no es parte, digamos, del centro de nuestro trabajo en este seminario, pero también llegaremos hasta ahí. Bien, entonces les voy a compartir un PowerPoint para hacerlo de esta sesión. Muy bien, entonces vamos a ver. Planteamiento del problema de investigación. Quiero que veamos los siguientes aspectos. Para plantear un problema de investigación necesitamos un tema, una justificación que tiene distintos aspectos que veremos, un problema propiamente, aunque el problema tiene un componente empírico y otro que podemos llamar estrictamente de investigación, algunas preguntas de investigación que resultan de dicho problema, respuestas tentativas ante esas preguntas, también llamadas en algunos enfoques hipótesis, ¿no? A veces la palabra puede tener demasiado peso, puede ser un tanto hasta amedrentadora, pero en fin, son respuestas tentativas, provisionales. Se van a plantear objetivos para la investigación y es importante también que haya, aunque sea un primer atisbo, una primera mirada a lo que sería la viabilidad del proyecto, ¿no? En términos tanto académicos como en términos prácticos. Bien, un tema de investigación remite a una suerte de primera intuición, de alguna manera. Es ese momento inicial en el que el investigador o la investigadora están identificando dentro de las ciencias de la gestión, que es nuestro campo, un asunto organizacional. Un asunto organizacional que puede darse en diversos ámbitos, ¿no? En lo empresarial, se puede dar a nivel público, a nivel social. El asunto es que en cualquier caso genera algún tipo de valor, puede ser objeto de conocimiento, ¿m? Y además, eventualmente, incluso podría ser materia de algún tipo de intervención en los casos que son más bien proyectos profesionales, ¿no? Nosotros estamos ahora en un momento en el cual básicamente estamos en este primer seminario priorizando el encuadre más bien propiamente teórico del asunto, así que aún no entraremos en esa distinción, pero lo pongo como un anticipo, ¿no?
identificación inicial del tema, es muy importante que sea algo, digamos, bueno, personas que van a trabajar en parejas, ¿no? En grupos de dos. Es muy importante que haya un interés muy fuerte por parte de cada uno de ustedes como autores, porque de lo contrario se pierde esa conexión básica que va a ser un aliento para poder trabajar todo este tiempo, ¿no? Con el tema. El tema de investigación no lo procuren como un asunto, digamos, que se pueda, no sé, establecer por mero encargo, ¿no? Sino que debería ser realmente un asunto que a ustedes les convoque y que les parezca realmente una oportunidad para descubrir cosas, para comprender más sobre la carrera que han estudiado estos años y sobre su campo de conocimiento. Normalmente acá sugerimos un tipo de encuadre, ¿no? Para formular el tema, ¿no? Algún tipo de realidad específica de la gestión que pueda ofrecer un reto de conocimiento. Ojo, uno podría, por ejemplo, ocuparse de algún asunto funcional como en el campo del marketing o en el campo de la gestión comercial, por ejemplo, o uno podría trabajar más bien desde algún encuadre más transversal, cuestiones, por ejemplo, de competitividad o de sostenibilidad, para algún tipo de rama sectorial, por ejemplo, para el retail o para las industrias culturales, ¿no? Entonces, formular eso desde el arranque, ¿no? ¿Cuál es esa realidad de gestión que ustedes quieren investigar? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, evolución de los procesos de innovación en la manufactura textil, ¿no? En Lima Metropolitana. Entonces, hay una cosa inicial todavía, ¿no? Porque eso es todavía muy grueso. Hay que, digamos, innovación en qué aspecto. Ya tenemos una industria, tenemos un espacio, pero, digamos, aún todavía eso está muy, muy grueso y poco a poco hay que ir depurando, hay que ir delimitando, centrando mejor la cuestión. Es importante este asunto del sector, ¿no? Como lo estamos poniendo acá, ¿no? O sea, concretamente, ¿qué actores son los que pueden estar interesados a ustedes? Vamos a ir poco a poco hacia una distinción, en realidad, entre un objeto de estudio y un sujeto de estudio, pero es importante que tengan esto en mente, ¿no? Es decir, ¿en qué sector se quieren enfocar? ¿No? Aún no tendremos todavía en este primer seminario, digamos, la identificación de una empresa con la que trabajar, o una ONG, o eventualmente un organismo público, pero sí tiene que estar el asunto orientado hacia un determinado sector. Eso es algo que tenemos que ir ya delimitando e ir pensando en posibles organizaciones, aunque eso todavía no lo estamos acá formulando. Es importante esta distinción entre lo que ya formulamos acá y lo que todavía estamos pensando para el seminario 2, por esta diferencia entre lo que viene a ser la tesina frente a la tesis de licenciatura, ¿no? La tesina, como es un documento que va a valerse por sí solo, debe pues, ser autocontenido, ser un planteamiento de una investigación con su marco teórico, contextual, y que nos da, digamos, ese lugar de apoyo para luego diseñar ya el seminario 2, completar un diseño metodológico, montarse un tratamiento ya específico con herramientas, hacer el trabajo de campo, pasar a analizar y a redactar, ¿no? Y ahí sí requerimos un sujeto específico de análisis. No quiere decir que todos sean casos, tendremos a hacer mucho estudio de casos, está muy bien, pero hay otras opciones también, pueden ser estudios más sectoriales. Incluso estudios más contextuales y más teóricos, ¿no? Y iremos conversando sobre esto. Un lugar, en ese ejemplo que les comentaba, por ejemplo, puede ser Lima Metropolitana y faltaría ahí un periodo de tiempo, ¿no? ¿En qué periodo estamos haciendo el análisis, ¿no? Normalmente son bueno, los estudios, más bien suelen ser más de corte más transversal, en un corte específico de tiempo o un periodo de tiempo, digamos, más o menos delimitado, ¿no? Pero bueno, podrían hacerse cosas más longitudinales si estuviera la información del caso. Bien, entonces algunos ejemplos quizás nos pueden ayudar. Por ejemplo, acá, gestión financiera de las redes de soporte para la generación y desarrollo de software libre en empresas tipo B del Perú en la actualidad.
Entonces, ¿cómo es que podría una empresa B, una empresa tipo B, que es una empresa de estas que se conoce como empresa con propósito, ¿no? Y que está, digamos, involucrada con diversos temas en realidad de generación de valor económico, social, ambiental, etcétera, ser capaz de poder sobrellevar su actividad con un software que le reporte menos costos de los habituales y cómo sería posible que se monten sistemas de generación de conocimiento, de gestión del conocimiento, a partir de la gestión financiera de este tipo de software, ¿no? Entonces acá podríamos armar cuestiones de, por ejemplo, todas estas temáticas de red para poder procurar que este tipo de empresa descanse su operación y su manejo del conocimiento en redes de este tipo, ¿no? En software de este tipo que le favorezca, digamos, o le evite de llevar a cabo inversiones demasiado mayores. Quizás sistemas de cooperación entre este tipo de empresas, apelando al software libre, podría, por ejemplo, ser ocasión para ahorros significativos. Eso en el campo, por ejemplo, empresarial podría ocurrirse. Nos podríamos pensar en algo de gestión pública en salud, por ejemplo, un tema de gestión de abastecimientos, ¿no? Cierto tipo de centros de salud en una ciudad específica para un periodo determinado, ¿no? La decimos ICA, periodo 2015-2019. Por último, en el campo social, por ejemplo, una tesis parecida a esta hemos visto antes en la facultad, por ejemplo, marketing social para la captación de voluntarios o en ONGs involucradas con el empoderamiento de la mujer en el ámbito urbano a través de planes de negocio en el periodo 14-18. Entonces, ok, un campo funcional, el marketing, con este encuadre social, dentro de una dimensión fundamental de la actividad de las organizaciones de sociedad civil que tiene que ver con el voluntariado, ¿no? Y bajo una preocupación y un norte que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, estamos haciendo, digamos acá, toda una entrada vía planes de negocio para poder situarnos en ese propósito que es el empoderamiento de la mujer, y para ello queremos fijarnos en la medida en que el marketing social está favoreciendo la captación de voluntarios para este tipo de iniciativas, ¿ya? En fin, entonces son ejemplos en los cuales uno encuentra un qué que es fundamental y que remite a algún tipo de plano funcional, por ejemplo, gestión financiera, abastecimientos, marketing social, que también normalmente convoca algún tipo de propósito, de circunstancia en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, generación de software libre, provisión de servicios de salud, empoderamiento de la mujer, ¿no? Donde hay una delimitación, digamos, a nivel país o a nivel ciudad, ¿no? O a nivel urbano-rural, aunque ahí habría que precisar, por ejemplo, ¿no? Ámbito urbano, pero probablemente mejor en alguna ciudad específica, y donde hay algunas definiciones, digamos, de marcos temporales, ¿no? La actualidad del primer tema puede ser todavía muy grueso, ¿no? En los siguientes sí hay, digamos, marcos temporales un poco más precisos. Entonces son como primeras intuiciones donde uno eslabona aspectos dentro de un campo, ¿no? De conocimiento. Pasamos a la segunda cuestión, que es el asunto de la justificación. ¿Qué es esto de justificar un tema, ¿no? ¿Cómo hace uno justifica un tema, ¿no? Bueno, cuando es el ejercicio por el cual lo que hacemos es reconocer o tratar de sostener que el tema que estamos eligiendo es relevante, ¿no? Y que merece en efecto ser materia de investigación por diversas razones. Se puede plantear la justificación en varios frentes, pero normalmente solemos plantear en gestión, en nuestras tesis, digamos, un primer nivel de tipo social, un nivel de tipo organizacional y otro de tipo académico. Por social no se refiere a mención social, ¿eh? Se refiere a, tiene que ver un poco con la generación de valor, es decir, qué es lo que se logra, ¿no? Para la sociedad con el conocimiento que estamos generando. Eso se puede hacer con cualquiera de los ejemplos anteriores, pueden ser ejemplos de empresa, el sector público, el sector social, ¿no? Pero básicamente es qué se está aportando a la satisfacción de necesidades, al desarrollo de capacidades de los individuos, de los sectores sociales o de la sociedad en su conjunto. A eso se refiere. ¿Qué aporta, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si volvemos a los ejemplos anteriores, en lo primero, bueno, en este asunto de las empresas B, bueno, se promueve un tipo de empresa que de la mano del software libre puede mejorar algunos de sus indicadores, ¿no?, de retorno, de modo tal que ofrezcan esos propósitos que les interesan a las empresas B de una manera, digamos, más sostenible. En el segundo caso, lo que se espera es una provisión eficiente, eficaz también de los servicios de salud, ¿no? Ese es el valor que se está generando, por tanto, una mejora en esta demanda fundamental de la ciudadanía. Y en el siguiente caso, lo que se está haciendo es establecer algún asunto vinculado con el marketing, la gestión de personas que permita que se gesten proyectos en pro del empoderamiento de la mujer en el ámbito urbano. Entonces, todos esos ejemplos están generando algún tipo de valor para la sociedad. Y ese valor puede ser de carácter ambiental, cultural, puede ser económico, público o de sociedad civil, vamos a decirlo así, ¿no? Ahí la palabra social tiene ese doble significado. Organizacional tiene que ver con qué le aporta a la organización o a las organizaciones que estudiamos. Entonces, nuevamente, en los ejemplos anteriores, pues le va a aportar, ¿no?, todo probablemente un conocimiento financiero, ¿no?, de cálculos básicos para poder promover este tema del software libre en las empresas B. En el otro caso va a mejorar probablemente su cadena de aprovisionamiento. En el tercer caso, mejorar el voluntariado y así por el estilo, ¿no? ¿En qué contribuye este conocimiento que se va a generar? En tercer lugar está el tema más bien de la justificación académica, donde lo que tenemos es la preocupación acerca de qué le deja esa tesis a la academia. O sea, no solamente es que, o esta tesina, no solo es que la tesina permite, por ejemplo, que el estudiante culmine su elaboración y su formación, ¿no es cierto?, como gestor y gestora, o que de pronto esto signifique un beneficio para determinadas organizaciones o sistemas organizacionales, sino que eso también le aporta algo a la academia, ¿no? Por ejemplo, puede ayudarnos a sistematizar conocimiento que no teníamos sistematizado, o a desarrollar metodologías que no teníamos desarrolladas, o a explorar temas que no han sido suficientemente tratados, o así por el estilo, etcétera, etcétera, ¿no? En distintos campos, de pronto, el primer trabajo permite articular temas financieros con temas de gestión del conocimiento, el segundo permite conectar marketing social con gestión de personas, el tercero permite conectar el segundo permite conectar temas de cadena de abastecimientos y en fin, ¿no? Como que hay algo que uno está aportando y deja uno este pregrado de gestión con un aporte que además no solamente se monta sobre la base de otros aportes previos, sino que además también es condición de renovados aportes. Es decir, una vez que uno tiene, por ejemplo, una tesina en cualquiera de los temas que hemos mencionado, luego puede desarrollarse una tesis de investigación que continúe alguna problemática que ha sido planteada en esa tesina, que desarrolle algunos componentes que probablemente en esta tesina y luego su tesis no se desarrollen del todo. Con estos elementos podemos pasar a la problemática, ¿no? Ya teníamos un tema, ¿no? Ahora, así planteados los temas que mencionábamos antes están como muy gruesos, como muy generales todavía. Entonces es importante que se establezcan relaciones específicas. Esto es lo que tiene que ver con la temática de las variables y los aspectos que queremos analizar. Porque uno puede hablar de gestión financiera, uno puede hablar de marketing, uno puede hablar de recursos humanos, ¿no?, de cadena de abastecimiento, pero específicamente qué dentro de ello, porque cada una de estas dimensiones es un mundo de posibilidades y de cosas. Entonces, hay que establecer algunas relaciones específicas, ¿no? Algunas relaciones muy puntuales que conecten aspectos de la realidad, ¿no? No simplemente grandes campos de la realidad, sino aspectos más determinados, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque una vez que uno identifica esas relaciones específicas, pues uno va a ver si el trabajo es factible, ¿no?, y cuáles son los límites y los alcances de los procesos de gestión que uno va a analizar y de la propia tesina o posterior tesis que uno va a realizar, ¿no? Acá entonces entramos en esta cuestión del sujeto y el objeto del conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de un sujeto de conocimiento hablamos de una realidad organizacional que es materia de estudio.
¿no? O sea, por ejemplo, yo identifico una ONG en la que quiero trabajar ese asunto, o una empresa B, o un conjunto de empresas B. Ok, eso es muy importante y lo va a hacer para seminario de investigación 2, camino de su tesis de licenciatura. Por ahora lo podemos ir dibujando, hay que ir pensando en qué podría ser ese sujeto, cuál o cuáles podrían ser, ¿no? De alguna manera podrían ser distintos casos, por ejemplo, podría ser una industria, como dije antes. Pero otra cosa es el objeto, ¿no?, de conocimiento, que más bien tiene que ver con una relación conceptual entre aspectos, ¿no? Por ejemplo, la relación que decíamos antes entre, qué sé yo, marketing social y gestión de personas, ¿no?, a través del tema del voluntariado. Entonces, claro, ahí empezamos a aterrizar un poquito y vamos a empezar a fijarnos que seguramente en algunos aspectos del marketing comercial, del marketing social, que tiene varios aspectos, y en algunos aspectos del voluntariado, que también tiene varios aspectos. Y vamos a empezar a establecer relaciones entre esos aspectos desagregados. Una decisión importante a la hora de definir un problema es que hay que diferenciar entre un problema empírico y un problema de investigación. Es una confusión que suele ocurrir, porque muchas veces hablamos de problema como si fuera algo malo, ¿no? Algo anda mal, digamos, entonces hay un problema, ¿no?, y hay que resolverlo. En realidad, no lo es ni en el sentido empírico ni en el sentido conceptual de investigación. Es decir, por ejemplo, en cuanto a lo primero, uno podría estudiar una buena práctica, ¿no? Ustedes saben, hay muchos estudios sobre buenas prácticas organizacionales. Entonces, ¿cuál es mi problema empírico? Bueno, estudiar las buenas prácticas de transparencia, qué sé yo, en el sector tal, ¿no?, del Estado peruano. Entonces, bueno, puedo estudiar buenas prácticas. Es más bien la situación fáctica que quiero comprender, ¿no?, sobre la que voy a aplicar esa identificación de relaciones específicas entre aspectos, que luego llamaremos variables. El problema de investigación, el problema empírico nos va a llevar más por el lado del sujeto, ¿no es verdad? El problema de investigación nos va a llevar más por el lado del objeto. Y acá está el punto fuerte para nosotros en este seminario 1. Ya hemos dicho que se trata de un asunto conceptual, ¿no? Y ese asunto conceptual nos permite perfilar un objeto de conocimiento. Un mismo objeto de conocimiento nos puede dar pie a investigaciones sobre diversos sujetos de conocimiento. Y es muy importante cuando definimos ese objeto, esas relaciones de las que hablaba hace un momento, que seamos muy conscientes de los presupuestos teóricos y metodológicos con los que vamos a conocer. Es muy importante revisar todos sus materiales y sus cursos de metodología, ¿no? Y ahora nosotros les vamos a pedir, pues, en el curso del semestre, que hagan un buen estado del arte, un buen marco teórico para saber bien desde dónde estamos partiendo, qué conceptos estamos utilizando. Una vez que tenemos un problema de investigación, vean, cuando uno formula el tema, la justificación, el problema, uno no va a escribir demasiado, o sea, son cosas más o menos intuitivas, son algunas páginas que uno va a redactar con alguna literatura inicial, ¿no es cierto?, al comienzo del semestre. Sin embargo, es una parte compleja porque implica esa intuición, digamos, de arranque, de partida, implica una delimitación fina, y luego vendrá, pues, el marco teórico, el marco contextual, y vendrá la metodología, y vendrán los instrumentos, y todo que es, por supuesto, todo tiene su complejidad. Pero esta parte merece especial atención, ¿no? Una vez que uno ya llega, por ejemplo, a un problema de investigación, yo creo que ha dado una suerte de primer paso importante, ¿no? Establecido unas relaciones claves entre aspectos de la realidad. Cuando ha llegado ahí, ya estamos, digamos, con una suerte de primer paso. Y esperamos poder llegar ahí en las primeras, digamos, 3, 4 semanas, ¿no? No, por supuesto, esto funciona por ensayo y error, obviamente. Hay que ir haciendo, hay que ir corrigiendo, hay que ir haciendo, hay que tener paciencia con uno mismo, ¿no es cierto?, para permitirse lanzarse, corregir, mejorar. Y entonces pasamos a una suerte de segundo momento que tiene que ver con las preguntas, las respuestas tentativas y las hipótesis, ¿no? Es un segundo gran momento de este planteamiento del problema, de este diseño básico, digamos, ¿no?, del planteamiento del problema. Y lo que hacen las preguntas de investigación es formular el problema
de investigación en términos de una interrogación. O sea, yo esa problemática finalmente la convierto en una pregunta, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, yo podría, si volvemos a nuestros ejemplos, estamos por aquí, yo podría plantearme una pregunta que tenga que ver con cuáles son las principales dificultades logísticas con proveedores privados de los centros de salud públicos nivel 3 en la ciudad de Ica. Entonces yo ya el tema lo he acotado a este asunto de la logística específica y de cierto tipo de provisión particular que tiene que ver con, no con otros agentes públicos, sino privados. Porque de pronto al leer y al informarme en mis entrevistas exploratorias he encontrado que por ahí más bien hay muchas dificultades. Entonces, yo ya como que doy un salto a tratar de que mi tema convertido en problema se convierta ahora a su vez en una pregunta. Y cuando uno tiene una pregunta central, uno tiene como que abrazar esa pregunta y delimitarla, ¿no? Y depurarla. Y el trabajo de conversación con sus asesores metodológicos que vamos a hacer los que estamos en seminario 1. Y luego también con su asesor, digamos, de tesis en seminario 2, es el trabajo de ir como cincelando progresivamente esa pregunta para que esté como que bien formulada, ¿no? En lo espacial, en lo temporal, en el qué del asunto, en los componentes de ese qué, en las variables que relacionan. ¿Ya? Eso es lo que esperamos de la formulación de una pregunta de investigación. Es como les digo, una suerte de gran segundo paso acá y permite pues luego avanzar hacia hacia el proyecto de investigación o proyecto profesional, depende de lo que hagan ya en seminario 2. Básicamente hay preguntas principales y preguntas secundarias. Esta gran pregunta, ¿no? Y luego hay preguntas, digamos, que son como componentes de aquella gran pregunta, ¿no? O sea, para que uno pueda responder a una pregunta de investigación como la que hice hace un momento, uno necesita antes responder a la pregunta sobre los marcos teóricos pertinentes, sobre la situación contextual de la industria que me interesa o de los casos que luego yo puedo identificar en seminario 2, ¿no? Uno necesita luego hacer una serie de preguntas que solemos llamar analíticas, que tienen que ver con la situación empírica. Eso no lo veremos en seminario 1, sino en seminario 2, pero ya hay que adelantarlo. Y en efecto son distintos tipos de preguntas que ya iremos sacando adelante. Y nosotros en nuestra tesina, en seminario 1, necesitamos resolver sobre todo las preguntas de tipo teórico y de tipo contextual, ¿ya? Porque la parte analítica se va a resolver, se va a elaborar, diseñar y desarrollar en seminario 2. En línea con esto, las respuestas tentativas, que suelen ser llamadas también hipótesis, ¿no es cierto? Son como esfuerzos iniciales por procurar que la pregunta, a partir de nuestra revisión de literatura, lo que llamamos el estado del arte, a partir de entrevistas exploratorias iniciales a agentes relevantes y expertos, que esa pregunta nos, digamos, comillas, empiece a arrojar, en realidad somos nosotros, ¿no? La pregunta no se arroja mayor cosa, posibles respuestas. Obviamente esas respuestas van a ir mutando a lo largo de la exposición, ¿no? De la exposición del trabajo que vamos a ir haciendo, quiero decir. Pero es importante tener esas respuestas tentativas porque de alguna manera nos orientan, ¿no? Orientan la mirada, ¿no? No hay pregunta inocente, ¿no? Hay mucho fetiche, quiero creer que menos, pero luego uno se sorprende que no tanto menos, con este asunto de la pregunta inocente, ¿no? Como si realmente uno se hiciera preguntas sin saber qué la puede responder, ¿no? Esta idea de que una hipótesis así como muy prístina, pura, ¿no? Y entonces, claro, vamos a ver qué encontramos, ¿no?
No, normalmente siempre hay algún tipo de orientación en la pregunta, ¿no? Ustedes saben ya, por su formación amplia general, digamos, ¿no? Que, digamos, las preguntas suponen presupuestos para preguntar, y en esos presupuestos hay respuestas, ¿no? Posibles. Eh, no se puede responder cualquier cosa a una pregunta. Una pregunta supone un set de respuestas posibles, y según la literatura que ustedes usen, según el enfoque de análisis de contexto, según, en fin, el sujeto que encuentren al final, pues irán saliendo respuestas tentativas, ¿no? Es importante en este momento inicial tener, digamos, una respuesta tentativa general que de alguna manera nos dé como alguna suerte de intuición, de luz, obviamente provisional. No hay que tomársela tampoco demasiado en serio, ¿no? No en el sentido de que sea algo sin importancia, sino en el sentido de que hay que ser capaz también de tomar distancia de nuestras propias formulaciones iniciales. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos redefiniéndonos, y la experiencia de formular respuestas tentativas es justamente una experiencia en la que hay que ser capaz de tener esa actitud, ¿no? Yo tengo esta hipótesis, pero puede que no sea así. Puede que las cosas no funcionen de esa manera, sino de alguna otra. Y puede ser que al final, incluso de mi trabajo, yo descubra que esa hipótesis no era, y que tenga un excelente trabajo. Que justamente ha mostrado cómo de pronto una hipótesis que, por ejemplo, puede ser muy dada por obvia, pues no funciona. Y eso, bueno, ya lo tiro como un adelanto de tip general. Nosotros no, digamos, debemos, creo yo, tener esa actitud como medio tosuda, necia, de tener una hipótesis y esta tiene que defenderse a muerte, ¿no? Si no es fracasado. No, porque lo que estamos buscando nosotros es la generación de conocimiento en la experiencia de la investigación. Toda la experiencia de la investigación, todo lo que ustedes van a llevar a cabo tiene valor en sí mismo. Y además tiene un valor final, conclusivo, donde digo, eso que pensaba, en efecto es así. No, la verdad que no es así. O sí es así, pero de cierta manera, en otro sentido no lo es. Eso ya es un resultado que remite, bueno, a la honestidad intelectual con la que ustedes van a trabajar y que les permitirá decir, en efecto, las cosas son de tal o cual manera. Pero ninguno de esos resultados invalida todo el trabajo previo, que es el trabajo de generar conocimiento, o sea, que la respuesta al final sea o no convergente con su respuesta tentativa inicial. Nuevamente, obviamente, tenemos respuestas tentativas principales y tentativas secundarias, ¿no? En función de las preguntas, ¿no? Es importante acá sí ser muy estricto, yo creo, entre pregunta y respuesta tentativa. O sea, ¿no? Ya iremos viendo poco a poco, sobre todo en el seminario 2, el tema de las matrices, ¿no? Para organizar nuestras preguntas, todos nuestros ejes de análisis. Es muy importante que tengamos esta consistencia, ¿no? O sea, una pregunta reclama su respuesta tentativa. Y son teóricas, contextuales, analíticas, ¿no? Disculpe que veo que sale mi subtítulo después de mí, pero bueno, mis habilidades son limitadas. Objetivos de investigación. Una vez que yo tengo una pregunta, una respuesta tentativa, muy bien, estoy en condiciones de decir, ok, ahora cómo hago para ver si es que esa respuesta es o no es, ¿no es cierto? Entonces es algo así como el momento de definir mi estrategia, para ponerlo en términos de gestión, mi estrategia, la estrategia por la cual yo voy a poder responder a esa pregunta general y validar o no mi respuesta tentativa general, con todas las secundarias del caso respectivas. Claro, una estrategia que a su vez tiene componentes, ¿no? Son como las tareas de la investigación, esos componentes, ¿no? Las tareas que forman parte de esa estrategia general. Por eso hablamos acá de que se establecen distintos propósitos del trabajo de investigación o proyecto profesional, si es que van a acabar en ello. Y bueno, una vez que uno, en efecto, saca adelante los objetivos de investigación, pues entonces podrá decir, bueno, la respuesta que plantea mi pregunta en realidad es de esta manera, converge o no converge, etc. Llegar a los objetivos de investigación es culminar esta suerte de segundo paso fundamental en la definición de nuestro planteamiento del problema de investigación. Porque cuando uno sale bien librado de este asunto de los objetivos, uno los tiene bien montados, entonces uno ya en realidad más o menos puede perfilar un camino y por tanto organizar mejor lo que viene, ¿no?
Los objetivos son fundamentales, son como nuestra estructura base. Lo que decía hace un momento no es ¿no? darle la razón a uno mismo, ¿no? Los respuestas iniciales, sino más bien es ir a fondo por la pregunta y luego uno coteja cómo eso va o no va con una respuesta tentativa, ¿no? Ese es el valor intelectual, decimos, de los objetivos de investigación. Nuevamente hay principales y secundarios, ¿no? Según el alcance que tengan, ¿no es cierto? Y acá está lo que les comentaba, ¿no? Los objetivos teóricos pues perfilan un poco el propósito de investigación a nivel del marco teórico, ¿no? ¿Qué debo hacer para construir mi marco teórico? Los contextuales lo mismo a propósito del espacio, del horizonte espacio-tiempo en el cual me voy a mover, ¿no? Siempre hay que hacer un estado del arte. O sea, por ejemplo, el estado del arte consiste en un reporte de la actualidad de los desarrollos teóricos y contextuales sobre mi problema de investigación. Si es que yo estoy investigando sobre el voluntariado en ONGs, pues entonces tengo que estar al día sobre los conceptos que se están planteando a ese nivel, a nivel conceptual. Si es que yo estoy estudiando un asunto de gestión financiera, social, software libre, entonces también tengo que revisar las investigaciones, los estudios que se hacen sobre el asunto a nivel contextual, ¿no? Siempre hay que desarrollar un estado del arte para lo teórico y para lo contextual. Son como distintas cualidades, digo acá, de objetivos, ¿no? Luego están también los objetivos, bueno, analítico-interpretativos, que son aquellos que permiten ya pues establecer toda una ruta de trabajo para poder levantar información de campo de fenómenos organizacionales empíricos. Y esos objetivos pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos, hermenéuticos, etc. Pueden ser de distinto tipo. Tenemos una literatura donde hay, digamos, hay algunos manuales que más o menos ofrecen tipologías al respecto, digamos. Pero más allá de las tipologías, que son diversas, lo importante es que hay que plantearse tareas de investigación que remitan al trabajo de campo para levantar la información. Esto es lo que hace en seminario 2 en realidad. Los propositivos son para los casos de los proyectos profesionales, o sea, qué producto vamos a sacar con vistas a un efecto práctico transformativo del conocimiento que estamos generando, ¿no? Esto es, a mi juicio, para los más valientes, bueno, porque implica hacer toda tu investigación y además hacer un diseño, por ejemplo, no sé, un plan de marketing, ¿no? Un plan antes hacíamos antes planes de negocios, que es una cosa enorme, digamos, la hacíamos entre 4 personas, entre 4 estudiantes. Más bien ahora en la antigua ley nos quedamos en 3 y en una ley estamos en 2, entonces es más difícil hacer proyectos, pero no está para nada impedido ni mucho menos, y bienvenidos también, ¿no? Hacer pues, planes funcionales, proyectos sociales, etcétera, diseño de gestión pública, etcétera. Hasta ahí vamos entonces con esa segunda gran parte del planteamiento del problema de investigación, y luego la viabilidad, que básicamente es identificar, digamos, en qué condiciones estamos para sacar adelante nuestro trabajo, nuestro proyecto. La viabilidad, digamos, puede ser de tipo práctico o de tipo académico, ¿no? Tipo práctico en el sentido de que tanto tengo acceso a fuentes, ¿no? Curioso, ¿no? Porque cuando uno piensa en esto, piensa más que nada en el trabajo de campo, obviamente, ¿no? Porque en ese contexto, por ejemplo, pandémico, que seguramente nos va a tener en esta misma circunstancia de educación virtual, me imagino yo, por un tiempo más, se complica el acceso a las fuentes primarias, ¿no? O sea, el conocimiento al levantamiento empírico, ¿no? Habrá que trabajar a través de sistemas informáticos para poder levantar información, ¿no? O sea, las encuestas online, qué sé yo. Pero ahora, en este contexto también, incluso el tema práctico dice el acceso a los libros. O sea, hay material en internet, ahora casi todos trabajamos con eso, pero hay libros que también son importantes y que puede que no los tengamos a disposición en la web, pero la biblioteca no va a ser tan fácil de acceder, ¿no? Ya está abierta, pero, digamos, va a tener sus dificultades. Entonces, ¿es viable sacar adelante este proyecto en términos prácticos? O sea, voy a poder hacer las tareas que necesito hacer para poder, ¿no?, llevar a cabo el proyecto. Por ejemplo, alguien puede plantearse,
Hemos tenido muchas tesis, por ejemplo, en mención social vinculadas con, qué sé yo, asociatividad, ¿no? Tengo el profesor Julio Gamero, recientemente fallecido. Y claro, eso implicaba un trabajo de campo, ¿no? Un tema de asociatividad en cafeteros en San Martín. Entonces, hay que viajar, pero eso está complicado ahora, ¿no? O sea, qué tan viable es. Entonces, ahí sus asesores metodológicos tienen que estar muy atentos para que no se formulen diseños que no puedan ser viables, ¿no? Y ayudarlos, porque si no, pueden salir ustedes perjudicados. A nivel académico, más bien la viabilidad tiene que ver con si el tema, el problema que estoy yo identificando, proponiendo, es una cuestión que ya viene siendo tratado en la literatura teórica, ¿no? Porque si no hay nada teórico sobre esto, si es demasiado de vanguardia, entonces se nos puede complicar, ¿no? En los doctorados uno puede generar su propia teoría, digamos, ¿no? Pero siempre descansa sobre la teoría previa, ¿no? Si hay nada o casi nada para su tema de investigación, entonces, ojo, cuidado, de pronto este tema no debería tratarlo. O si de pronto no hay casi ningún estudio contextual sobre el mismo, también puede ser lo mismo. O no hay recursos metodológicos para investigar lo que me interesa investigar, también lo mismo. En buena cuenta, acá lo que necesitamos, y por eso nos ayuda mucho el estado del arte o los estados del arte, es poder revisar información de fuentes actualizadas, ¿no? Que nos dan una idea, mira, sí puedo trabajar esto, porque, bueno, en Perú no se ha trabajado, pero se ha trabajado, qué sé yo, en Argentina, o en Colombia, en Bolivia, entonces puedo más o menos coger alguna literatura, ¿no? O a nivel teórico, bueno, sí, pues no encuentro y entonces ni modo, no puedo desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que formular con mucho rigor, con una búsqueda muy amplia, para saber si es viable académicamente el trabajo, ¿no? Es el acceso a las fuentes secundarias en este caso. Nuestra tesina hace las veces de una suerte de tesis teórica, ¿no? Porque básicamente vamos a trabajar conceptos y contexto de un problema de investigación. Entonces yo tenía acá esta línea, ¿no? En el caso de tesis exclusivamente teóricas, estas fuentes pasan a convertir en fuentes primarias, claro, porque básicamente estamos trabajando sobre todo en la parte conceptual, con textos, pero en realidad en la parte contextual ya uno podría avanzar con estudios, con bases de datos, bueno, también son fuentes secundarias, pero incluso eventualmente con algunas entrevistas a expertos, ¿no? O a gestores. Ya lo iremos viendo con detalle. Bueno, eso les quería compartir. Arrancamos entonces el semestre y como les he intentado comunicar, presten mucha atención a las próximas 4 o 5 semanas. Yo creo que ahí se va a jugar la suerte de nuestro trabajo en el seminario, porque debemos como que sacar adelante una intuición inicial, temática, convertirla en un problema donde ya conectemos aspectos determinados que llamaremos luego variables, formular una pregunta, generar desde ello, desagregarla en componentes, intentar un diálogo con esa misma pregunta en la forma de respuestas tentativas y finalmente establecer tareas de investigación. Entonces, con todo eso a la mano, es que estaremos en condiciones de arrancar, ¿no? Arrancar con lo que viene dentro de la parte tesina, ¿no? De todo el gran diseño, digamos, antes del campo, que implica el marco teórico y el marco contextual. Entonces, hay que poner mucha energía en esto y espero que puedan dedicarse y priorizar este seminario, no porque los otros cursos no sean importantes, sino porque este seminario es especialmente complejo, ¿no? Más que complicado, complejo. O sea, realmente es un esfuerzo creativo, sobre todo en esa parte, porque luego ya uno se pone a leer, uno se pone pues, a redactar y escribir, ¿no? Por ejemplo, como fue su monografía de investigación académica, una monografía equivalente para el capítulo de marco teórico, ¿no? O un reporte de marco contextual, bueno, ahí tiene las herramientas que han estudiado gestión para analizar contexto. Eso es trabajo, chamba, ¿no? Es muchas horas de dedicación, por cierto. Pero hasta cierto punto es un tanto más operativo, hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto implica una complejidad cognitiva, pero ese momento inicial no se va a encontrar en ningún lugar. No es que yo leyendo esto lo resuelvo, sino que tengo que tener ese momento más bien creativo, ¿no? Para lo cual me van a estimular las lecturas, me van a estimular, qué sé yo, todas las fuentes que pueda tener, la conversación con compañeros, con los profesores del curso, etcétera, ¿ya? Pero es muy importante dedicarle a esto mucha atención, mucho esfuerzo, mucho diálogo, mucha discusión.
mucho intento, mucha paciencia de ensayo y error. Bien, entonces arrancamos y los mejores deseos para el semestre. Luego